Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida. Yo soy Maizago y otro video más. El día de hoy te quiero hablar de tener paciencia contigo. ¿Te ha pasado que alguna vez intentas algo nuevo, te desesperas, ya no quieres continuar? Porque al inicio está siendo complicado y dices, ¿sabes qué? Mejor hasta aquí lo dejamos. Yo ya no puedo, ya no me siento bien, esto es demasiado frustrante, tal vez yo no nací para esto. Bueno, si te ha pasado, este video es para ti. Em, Mira, muchas veces nosotros tenemos expectativas demasiado altas sobre lo que creemos que debemos hacer y claramente cuando las cosas no nos salen, pues preferimos mejor dejarlo, ¿no? Porque no nos es grato el sentir que estamos fracasando o el sentir que nos estamos equivocándonos o el sentirnos tontos, pero lo que termina pasando es que no nos damos la oportunidad de siquiera probar, ¿no? De ver qué podemos hacer. Y algo que a mí me ha ayudado mucho es que te puedas ver a ti mismo como si fueras un bebé que está tratando de caminar, ¿no? Para poder correr algún día. Y normalmente lo que pasa que si tuvieras a un bebé, pues este bebé se va a tratar de levantar, pero se va a caer muchas veces porque sus piernas no tienen la fuerza para sostenerse y es difícil mantener el equilibrio, pero en medida que lo va haciendo, en el primero va a dar sus primeros pasitos y luego ya después va a poder correr un poquito y conforme sigue pasando, pues ya puede correr después, no mucho. Eh, Nos pasa lo mismo a nosotros, o sea, cuando tú estás empezando algo, eres como ese bebé y al inicio te va a tomar tiempo y te vas a caer y no te va a salir, pero es continuar. Y quiero hablar de esta parte específicamente de la paciencia contigo, porque ayer por fin pude volver a bajar y subir las escaleras de forma normal. Tuve una operación hace un mes y tuve que volver a empezar desde cero. Y es curioso porque me sentía frustrado, me sentía enojado, porque ni siquiera podía ir al baño solo. Ya no hablemos de bajar o la comida, ¿no? O sea, tuve que pedir ayuda para todas las cosas porque ya no podía por lo mismo de la operación. Y ahorita, pues ha pasado un mes desde eso y he ido recuperándome poco a poco, he ido recuperándome poco a poco, aún no puedo correr, pero ya he logrado caminar bien. Ayer y antier tuve que enfrentarme a este reto de subir y bajar esas escaleras nuevamente y afortunadamente ya lo puedo hacer. Y es interesante porque mientras más me aferraba a la idea de que yo debía de hacer las cosas que podía hacer, más frustrado y enojado me sentía. Cuando entendí que era como estos bebés y que iba a tener que vivir un proceso y que me iba a tomar tiempo recuperarme y volver a estar como estaba y volver a hacer todas las cosas que podía hacer, e hice la paz con eso y entendí que no por estar yendo un poco más lento es que estuviera mal, sino que simplemente estaba en un proceso diferente, fue que empecé a vivir esto y ya no tanto sufrirlo, porque ese era el gran problema, o sea, no era el hacer las cosas, sino era que yo no tenía la paciencia conmigo para hacer este tipo de procesos. Y algo que te quiero ayudar y para verlo de una forma lógica es la siguiente. Tuve la oportunidad de ayudar a un familiar hace unas semanas a hacer su tarea de matemáticas y me estaba pidiendo ayuda con unas cosas que se llaman fracciones y me llamó mucho la atención porque, bueno, para poderle explicar yo las fracciones, yo se lo expliqué fácil, ¿no? Le dije esto y esto y me dijo, es que no lo entiendo. Y le dije, bueno, pero sí sabes, dividir, ¿no? Y se quedó así como pensándole, bueno, pero multiplicar, bueno, y se quedó pensando. Entonces, viendo esta situación, tuve que agarrar y regresarme un pasito atrás, ¿no? Y ver un poquito lo que eran como las multiplicaciones, un poquito lo que eran como las divisiones, y después me quedé pensando y dije, caray, pero para poder entender esto, tienes que entender qué son las sumas, las restas, y para poder entender esto, tienes que entender qué son los números. Y ahí pude entender algo bien interesante, que muchas veces nosotros nos ponemos un conocimiento, una habilidad, un resultado que está en este nivel, ¿no? Y entonces lo que pasa es que queremos exigirnos este resultado, pero resulta que no tenemos ni las bases, ¿no? Y es como lo mismo que pasaba con ella. Ella quería hacer esta parte de las fracciones, pero claramente tenía un problema con las divisiones, con la multiplicación, bueno, no con la suma y la resta, no, pero entendí que era un tema gradual y entendí y dije, wow, qué complejo es ser papá. Yo no soy padre aún, pero me di cuenta de que como papá tienes que tenerle mucha paciencia a tus hijos. Y yo me quedé pensando y yo dije, oye, yo puedo tenerle paciencia ahorita a esta niña porque no es mi hija, porque no estoy aquí todo el tiempo, porque solamente son unas horas, pero
es complejo ser paciente. Y me quedé pensando y dije, ¿y si yo no fuera paciente con ella, cómo pudiera ser paciente conmigo? Y entonces, pues simplemente es esto, ¿no? Ahora, creo que este video ya lo había hecho antes, pero lo quería enfocar desde el tema de tener la paciencia contigo para los procesos que estás viviendo. Ahorita yo, esta parte de recuperarme físicamente, llevo un mes, me faltan todavía 2 más. Y hay muchas cosas que aún no puedo hacer, hay muchas cosas que no puedo comer y aún necesito ayuda. Y no tiene nada de malo. Ahora, cuando te toquen a ti tus propios procesos, no tengo ni idea de qué vayas a vivir ni de cómo vaya a ser, pero lo que sí te puedo decir es, ten paciencia contigo, entiéndete que estás viviendo un proceso y que eso solamente es temporal. Esa es la parte clave, es temporal. Solo va a durar un pequeño tiempo. No sé cuánto sea ese pequeño tiempo. Puede ser un mes, puede ser un año, pueden ser unos 4 años, pero en algún momento tiene que acabar. Porque estas situaciones siempre pasan. Es como cuando fuiste a la escuela, ¿no? Quien haya estudiado en la escuela desde la primaria, la secundaria, el kinder o el nivel que sea, tuviste que tener paciencia contigo y entender que tarde o temprano ibas a avanzar. Yo siempre le digo a las personas, ¿cómo fue posible que acabaras una licenciatura o una carrera técnica, ¿no? Y les digo, porque tenías paciencia. O sea, tú jamás esperaste saber y ser súper bueno en algo, sino que tuviste paciencia y dijiste, bueno, voy a estudiar por 2 años, 3, 4, 5 o los que sean, y después de eso, al finalizar, pues espero que tenga un conocimiento, pero tuviste paciencia, tuviste paciencia contigo y hacías las tareas y practicabas y leías porque confiabas en que al finalizar el proceso iba a haber un resultado favorable. Entonces es algo parecido, o sea, cuando tú estés aprendiendo algo nuevo o estés ahorita como en una rehabilitación como la estoy yo, la parte clave es entender que tarde o temprano llegarás al proceso, al resultado, pero que tienes que aprender a vivir el proceso con calma, dejar de luchar contra él y entender que solamente es temporal y que tarde o temprano llegarás a esa meta que tanto deseas. ¿Cuándo va a ser? No lo sé, nadie lo sabe. Yo me dijeron 2 meses y medio para volver a reanudar ciertas actividades, pero de aquí a que vuelva a estar como estaba, recupere mi fuerza, muchas cosas, pues va a tomarme más tiempo. Entonces, es paciencia y es paciencia contigo. Los demás puede que no la tengan contigo, como yo enseñándole a esta persona, pudiera ser que no le tuviera la paciencia. Y le conté una anécdota y le decía, es que yo no entendía física y se me hacía muy complicado y lo que tuve que hacer fue tener paciencia conmigo y tratar de explicarme esos conceptos que eran tan difíciles. Entonces, ten paciencia contigo. Si el mundo no puede ser paciente contigo, tú sélo contigo y entiende que tarde o temprano vas a lograr el resultado. Es como el bebé, confía en que algún día va a caminar y entonces por eso puedes ser paciente con él. Entonces confía en que algún día vas a llegar a eso que deseas y sé paciente contigo. Y solamente eso. Te mando un fuerte abrazo. Yo soy Maizago y nos vemos en un próximo video. Adiós.